Amén, qué hermoso es adorar a Dios y al Rey que nos ha formado. Bueno, yo quisiera comentarle algunas de las vivencias mías propias que tuve desde mi niñez, desde que se levantaron los altares familiares. Si hoy preguntara, hay muchos que recuerdan esos altares familiares y ojalá que todavía recordemos aún lo que se hace en casa. En el altar familiar, en mi casa, obtuve experiencias y también aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí en el altar familiar de la casa es a orar, cómo hablar con Dios, a expresarme y decirle a Él cuánto lo amaba, el reconocimiento a lo que Él era para mí. Aprendí a orar cuando iba a salir al colegio porque en el altar me lo enseñaron. Fue en el altar familiar donde yo aprendí a cantar. No fue en la iglesia, fue en mi casa, donde me enseñaron a cantar apasionadamente y adorar a mi Dios como Él se lo merecía. Era en el altar familiar donde yo aprendí a llorar en la presencia de Dios y cantándole. Allí en el altar familiar aprendí de la palabra de Dios. Las historias bíblicas las aprendí allá en casa. Aprendí a memorizar la palabra de Dios porque siempre papá y mamá estuvo ahí al pie enseñándome a memorizar. Y eso aprendí para hoy a mis hijos hacer lo mismo, enseñarle la palabra. Mi mamá o mi papá decía: en esta tierra voy a sembrar porque cae en buena semilla. Y si usted me preguntan en este momento, tengo palabra que aún recuerdo. Muchos versículos que tengo en mi mente los aprendí en el altar familiar. Y esto fue muy bonito. Aprendí también a dirigir los cultos, porque nos colocaban unos papelitos y el que le tocaba a dirigir o predicar, a ese lo hacía. Y allí fue donde aprendí a inspirarme a dirigir los cultos. Allí fue donde también aprendí a predicar. Eso decía unas cosas: ayúdate que yo te ayudaré, porque escuchaba de otros. Pero allá es donde allá me corrigieron, pero aprendí allá a predicar también. Eso fue lo que aprendí. Y experiencias tuve grandes, que hoy quisiera resaltar dos de esas que para mí fueron muy, muy importantes. Estábamos en un altar familiar. Mi hermano tenía 8 años y él era como duro para entrar ante la presencia de Dios. Y de un momento a otro él empezó a quebrantarse. Cuando vio que empezamos a cantar, empezó a quebrantarse. Y todos los que estábamos ahí reunidos le hicimos como una hoguera y empezamos todos a orar y a orar por él en medio de una hoguera, y a orar y pedirle a Dios que él fuera lleno del Espíritu Santo. Y de un momento a otro se rompió el hielo y él empezó a hablar en otras lenguas según Dios le dio que hablase. Y él hablaba y danzaba y no quería parar de hablar del Espíritu, hablando con Dios y hablando en nuevas lenguas. Y fue en un altar familiar donde él fue lleno del Espíritu Santo. El altar familiar trae cosas maravillosas. Hoy también recuerdo, como sabía que en nuestra casa había un día especial, o sea, habían 2 días especiales para altar familiar, pero había un día especial donde podían llegar amigos. Llegó mi esposo, no era mi novio, ahí llegó a la casa y llegó Claudio Amaya ese día y empezamos a adorar al Señor. Mi padre duró casi 1 hora de rodillas ese día antes de empezar el altar familiar. Y cuando lo empezamos a adorar y a cantarle a nuestro Dios. Pero mi hermano, apenas empezamos a cantarle a Dios, nos derretíamos. Era algo tan especial, tan maravilloso. Y empezamos a adorarle y adorarle, y otro empezaba a cantar y empezábamos a cantar. Y algo maravilloso, creo que empezamos a las 7 de la noche. Y empezó el Espíritu de Dios a llenarnos a todos los que estábamos en ese lugar. Empezamos a danzar y cantábamos, danzábamos, cantábamos en lengua, hablábamos en lenguas y no queríamos que parara. Y ya sentíamos como cansancio en nuestro cuerpo de adorarle a Dios en ese momento. Y Dios tomó la lengua de mi esposo. Y de un momento después de que todos estábamos hablando en lenguas, Dios cayó a todos pasivamente. Y empezó a haber profecía.
Y por medio de la boca de mi esposo, Dios empezó a hablar cuánto nos amaba, y hablaba de que pronto vendría Él, y que un día quería encontrarnos así ardiendo el fuego como en ese momento estaba ardiendo. Y empezó a ver la profecía y empezó a iluminarse el lugar impresionante. Y todos callados, y apenas terminó la voz que Dios daba, empezamos todos a hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas. Y llegó la 1:00 a.m. y no queríamos parar de ese altar familiar. Hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo lo que pasó ese día. Y por eso, hermanos, quise recordar todas las experiencias. Si yo le preguntara a Miguel o a los que han nacido en un hogar cristiano, esos altares, todo lo que pasaron, hoy pudiéramos decir, fueron cosas extraordinarias. Papá, es en el altar familiar donde se le enseña al niño a orar, a cantar, a memorizar palabra. Es allá donde le enseña a cantar. Es allá donde se levantan los predicadores y las predicadoras. Es allá donde se levantan los misioneros. Es allá en su casa, en ese altar familiar. Así que aprovechemos bien el tiempo. Y esto es lo que pasó en mí, y hoy lo recuerdo con mucha devoción. Cuando llegué un día a la iglesia teniendo 6 años y medio, como ya había sido sembrado en ese altar familiar la adoración, empecé a adorarle, y yo dije a Dios: yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Y en un altar, un día teniendo 6 años y medio, empecé a hablar en nuevas lenguas. Eran las 11 de la noche y mi padre me recogió y me llevó a Tutún hasta la casa, y hablando en lenguas. Y al otro día no podía destrabar, no fui al colegio porque hablaba en lenguas. Esto lo aprendí en altares familiares. Sembremos en nuestros hijos, porque hoy estoy contando yo, mañana tú tienes que contar las experiencias vividas. Como decía la hermana Zoraida, yo creo que aquí hay muchos que hemos sido levantados en un hogar cristiano, y que hoy recordamos cómo eran esos momentos que pasábamos con Dios en familia. Y la invitación es para que, como dice nuestra pastora, empecemos a sembrar en nuestros hogares. Si usted siembra en su hijo, pasa que a veces queremos tener hijos que adoren a Dios, pero nunca se lo enseñamos en la casa. Queremos hijos que sean buenos para la sociedad, pero todo está en la casa, todo está en nuestro hogar, todo está en el núcleo, lo que nosotros podamos enseñarles a él. Y no importa si usted tiene sus hijos grandes, aún es tiempo de levantar un altar donde la presencia de Dios se mueva en nuestro hogar. Abraham fue un hombre que levantó altar siempre donde llegaba. Ponía su tienda y levantaba un altar, porque él entendía lo importante que era la presencia de Dios en su familia, y fue el padre de las naciones. Yo quiero invitar en esta mañana, vamos a tener una reflexión para que usted se sienta como en un altar familiar. No le vamos a llamar prédica, pero vamos a llamarle reflexión de la palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren que Dios hable esta mañana? Si quiere, póngase de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a orar por nuestro pastor, Manuel Heriberto. Vamos a orar para que Dios bendiga la vida de nuestro pastor. Dios ya ha hablado con él, Dios ya le ha dado una palabra en esta mañana a él, y ahora queremos que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra y nuestro oído esté atento a escuchar la voz de Dios. Amén. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor,
Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido pasar en tu presencia en esta mañana. Ahora queremos disponer, Señor Jesús, nuestro corazón para que sea sembrada tu palabra, para que tú hables, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Te pedimos en esta hora para que uses a tu siervo, Dios, y pongas una palabra en su boca, Dios, que pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y a nosotros, Señor Jesús, nuestro oído esté atento, Señor, nuestro corazón dispuesto a recibirla. Y en esta hora, Señor, te pedimos para que seamos hacedores también de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor Jesús, sino que podamos poner en práctica lo que tú nos tienes esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Quiero reiterarle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Para nosotros es una honra que ustedes hayan querido acompañarnos en este día tan especial. ¿Cuántos se sienten de alguna manera tocados, inspirados por la presencia de Dios? Amén. Quiero leer el mismo tema, el mismo versículo con el que comenzaron. San Lucas capítulo número 2, verso 4 en adelante. Y dice el texto bíblico: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo unigénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, la llegada de José y María a la pequeña aldea de Belén no era simplemente por causa de un edicto de Augusto César, quien era el emperador en ese momento, y que el edicto decía que cada uno debería ir a su ciudad para ser empadronado. No era simplemente por esa razón, era parte del plan de Dios, el cual había trazado para que el Salvador del mundo debería nacer en una pequeña población, en un pequeño lugar llamado Belén. ¿Sabe usted que los principales sacerdotes y los escribas sabían muy bien dónde deberían nacer? Y aún sabiendo dónde deberían nacer, jamás se preocuparon por conocer el tiempo de ese nacimiento. El rey Herodes un día les preguntó, porque vinieron unos reyes magos y le dijeron: hemos visto una estrella en el cielo y hemos tenido una visión que nos dice que ha nacido el Salvador, el Rey. Y él les dijo, fue y les preguntó a los escribas, a los fariseos, ¿dónde había de nacer ese Rey? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ellos entonces le dijeron, San Mateo 2:5, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El significado me parece notable e importante. Belén, que en hebreo la palabra es Bet-Lehem, que significa casa del pan. Un lugar muy apropiado para que allí naciese el verdadero pan, el pan vivo que descendió del cielo. El Señor Jesús lo dijo así, tomando y apropiándose de aquellas palabras. Juan capítulo 6, 35, hablándole a las multitudes, les dijo: yo soy el pan de vida, que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Allí nació el Rey
del universo, pero también era el lugar donde había nacido el rey David. Y como él debería ser de la misma línea genealógica de David, debería nacer en esa pequeña ciudad. Sabe, David reinó con poder y prosperidad y gloria, pero ahora el rey que había nacido, ahora Jesús, había venido todo lo contrario, en humildad, no en gloria. No había nacido para ser rey, sino para ser un buen pastor, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Nació como un mortal cualquiera, como uno más, mas él era el dador de la vida, aquel que mueve y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que es Señor de señores y Rey de reyes, aquel que está sentado en el trono del universo. Ahora había nacido como un pequeño infante. Nació en un humilde mesón. ¿Sabe? Ni siquiera hubo lugar para él en el mesón. La razón para darnos a entender que venía a este mundo como un peregrino que va de paso, no como alguien que reside en este, sino como uno que tuvo toda su vida las cosas prestadas. Para él fue prestada desde la cuna, la embarcación, las casas donde estuvo. Prestada fue su vida en todo, aún hasta la tumba donde fue puesto su cuerpo. Nada fue de él. Alguien vino una vez y le dijo: Señor, yo quiero ir contigo. Y él le respondió: las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero también nos enseña a nosotros, los que hoy somos peregrinos de este mundo, a nosotros, los que tenemos en nuestro corazón la fe en este Jesús precioso, que somos extranjeros y peregrinos, que aquí vamos de paso por este mundo. Nada es nuestro, todo es prestado. Que no debemos detenernos por nada de las cosas de este mundo, porque un día, tal como vinimos, así mismo nos iremos. Desnudos venimos a este mundo, desnudos nos iremos de él. Por eso es que Pedro el apóstol nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay muchas cosas que nos detienen. Hay muchas cosas a las que nos aferramos en esta vida y en este mundo. Y aún llegamos a decir: es mío, es nuestro, me pertenece. Mi casa, mi carro, mi familia, mis hijos. Pero ¿qué es todo? Si al fin de cuentas no somos dueños de nada. No somos dueños ni siquiera de nuestra propia existencia, porque aún ella es prestada. Dios nos la prestó. Es un préstamo que nos hace, el cual debemos nosotros tratar de orientarlo, de administrarlo con ciencia, sabiduría, inteligencia y con la ayuda de Dios. Aquí vamos de paso. Un día dejaremos este mundo, y lo mejor del asunto es que no sabemos cuándo será. Porque así como es prestada la vida, en cualquier momento también nos es quitada. Él vino al mundo que fue creado por él. Habían oído de su existencia, pero lo mejor del asunto era que no lo conocían. Hoy muchos en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad, han oído de él, de Jesús, del Señor, del Salvador. Algunos lo han tomado como una cosa vana, sin sentido, que no es parte de su vida ni que les interesa. Hace un tiempo atrás hablé con un joven una vez y le hablé de Jesús y me dijo: a mí ahora ni me interesa. No tengo tiempo para él, no tengo tiempo para esas cosas. Yo no pierdo tiempo en cosas de esa clase, en filosofías y en cuentos de hadas. Yo soy más bien de los que pienso en las cosas reales y de lo que verdaderamente sirve en este mundo. Si tengo dinero, si tengo posesiones, si soy alguien importante,
llegaré lejos. No terminó la semana y murió en la forma más absurda, en una discoteca, huyéndole a alguien con el cual había tenido un roce de palabras y algunos golpes que se habían dado. Murió corriendo al fondo de la discoteca, en los baños, sosteniendo la puerta del baño con manos y pies, y el agresor estaba afuera con una pistola, con un arma, y le descargó el arma completamente. Ahí murió el que no necesitó a Jesús. El desconocer a Jesús en nuestra vida es como desconocer que necesitamos el aire, que necesitamos la sangre que corre por nuestras venas, que necesitamos el aliento de vida para ser alguien. Juan 1:9 nos dice: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe una cosa? Hoy hay lugar para la fiesta y las celebraciones, para las reuniones sociales, para el encuentro entre amigos, pero no hay un lugar para el tiempo de oración. No hay un lugar para el ayuno, no hay un lugar para la búsqueda del rostro de Dios. Hoy, en nuestro mundo actual, no hay lugar para Jesús. No hay lugar para Jesús en las conversaciones de paz. No hay lugar para el príncipe de la paz. En las Naciones Unidas no hay lugar para el Rey de Reyes y Señor de señores. En el gobierno humano no hay lugar para el gobernante del universo. En los congresos y legislaturas no hay lugar para el gran legislador. En la judicatura humana no hay lugar para el juez justo. En las escuelas, colegios y universidades no hay lugar para el maestro de los maestros. En la ciencia humana no hay lugar para el autor de la ciencia. En la familia no hay lugar para el creador de la familia. En los desastres naturales no hay lugar para el que todo lo controla. En el pecado no hay lugar para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la muerte no hay lugar para el autor y dador y sustentador de la vida. Y generalmente, hablando en muchos lugares llamados iglesias, no hay lugar para el autor y consumador de esta fe perfecta y fundador de la verdadera iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hoy como muchos en tiempos pasados se acercaron a Jesús porque con Él tuvieron protección, recibieron y vivieron bendición económica, salud y hasta alimento. Lo buscaron afanosamente por todos los lugares donde Él iba, porque con Él tenían de alguna manera asegurado el alimento, la bendición, la salud, los beneficios de su vida. Hay muchos que hoy se acercan a Jesús porque pueden tener con Él todos estos y muchos más beneficios. Pero cuando la gente fue afanosamente a buscarlo, ellos hicieron una exclamación cuando lo encontraron ya en el lugar, aunque había ido o había hecho una travesía por el mar de Galilea. Cuando llegaron ellos allá, ya estaba Él ahí. Le dijeron: Señor, ¿cómo llegaste acá? Y Él le responde de la siguiente manera. San Juan capítulo 6, verso 26. Él les dije: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero les dice una cosa que es importante, que hoy de pronto pudiéramos tratar de guardar en nuestro corazón: trabajad no por la comida que perece, no por los beneficios que de Él recibimos, no por las bendiciones que Él nos derrama diariamente, no por la fluidez del dinero, no por las amistades, no por el lugar importante que tenga. No, trabajad no por esas cosas que perecen,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque así señaló Dios el Padre. Hoy se nos olvida que lo más importante no son los favores y bendiciones que recibimos de Él. Lo más importante para un ser humano no es simplemente lo que se recibe de Él. Lo importante y trascendental en la vida de un ser humano es Él, el Dios eterno y poderoso. Él es quien debe ser el primero en nuestra vida. Él debe ser la parte importante y vital de nuestra existencia. Nuestra vida y nuestra existencia debe girar alrededor de Él. Hoy no hay lugar para Jesús en el corazón del hombre. El afán desmedido de alcanzar fama, dinero, de obtener comodidades y una posición importante en la sociedad es como los espinos que ahogan la palabra de Dios en el corazón del hombre. Jesús dijo, hablando del sembrador salió a sembrar la semilla. Una cayó en tierra donde había espinos, otra al borde del camino, otra en pedregales y otra en buena tierra. Muchos, el enemigo viene sobre sus vidas, que son los que están junto al camino, y son las aves de los cielos, que es las fuerzas del mal, y se comen la semilla y quedan vacíos. Otros son aquellos que junto al camino, cuando comenzaron a tratar de dar fruto, los problemas y dificultades que enfrentan apagan la palabra. Ellos dejan de existir. Otros son como aquellos que están una palabra sembrada entre los espinos y afanes de esta vida, y esos espinos y esos abrojos ahogan la palabra de Dios en la vida de los hombres. Que no se apague la palabra de Dios en tu corazón, que no se ahogue por las cosas de esta vida, sino que tú puedas ser como esa buena tierra que sembró el Señor, que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que tú seas en esta mañana, en esta hora, uno que recibe la palabra y dice: yo quiero dar fruto para el Rey de la Gloria. Nos preocupamos por tantas cosas de esta vida. Nuestra sociedad de consumo todos los días nos atosiga con nuevas cosas para vender, para comprar, necesidades que antes no teníamos. Ellos nos las crean para mantenernos esclavos de las preocupaciones de esta vida. Pero yo quiero que usted no olvide lo prioritario y lo importante. No es lo mucho que tenga, los éxitos que alcance, sino dónde pasará su eternidad. Por eso el Señor Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hoy es tiempo de darle a Jesús un lugar en nuestras vidas. Hoy es el día, hoy es el momento de abrirle una puerta a Jesús en nuestro hogar. Hoy es el día que Él está tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una comunión, habla de una amistad perfecta y profunda. Hoy es el día en que su vida puede cambiar. El derrotero de su existencia puede tomar un nuevo rumbo. Hoy es el día en que usted puede salir de aquí con un cántico en el alma y con una palabra en su corazón diciendo: ya no estoy solo, voy con Jesús. Hoy es tiempo de darle a Jesús un lugar en nuestra vida. Hoy es tiempo de no hacer lo que hizo el hombre
o los mesoneros o el mesonero o las muchas casas que seguramente de pronto José golpeó para pedir un lugar donde posar la noche y poder dar a luz a aquel hijo que esperaba. Hoy puede ser el momento de usted decidir: necesito a este Jesús en mi vida. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Hoy, en nuestro mundo, hay tiempo y lugar para las vanidades de la vida, para lo sensual, carnal, perverso y diabólico. Hoy hay tiempo y lugar para llenar los ojos y los oídos y aún el corazón de todo lo ruin, perverso, de la lascivia, de la concupiscencia, de los malos pensamientos, de los homicidios, del adulterio, de la fornicación, del hurto, de los falsos testimonios y de las blasfemias. Pero no hay tiempo ni lugar para Jesús en la vida y corazón de muchas gentes. Por eso Él dice con mucha razón, Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ya vamos a dejar de ser simplemente personas que honramos a Dios con nuestros labios, pero en nuestro corazón no pasa nada. En el fondo de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra alma, de nuestra familia, no pasa nada. Hoy vamos a abrirle una puerta y vamos a invitarlo para que se quede. Hoy, como hace más de 2020 años, no hubo un lugar en el mesón para que naciese Jesús el Salvador. Hoy no hay un lugar en los hogares para que Jesús sea parte de la familia. No hay un lugar para Jesús en la casa, porque ya esta está habitada por pleitos, divisiones, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Está ocupada por cosas y fuerzas extrañas, por cosas que no debería existir en la vida del ser humano. Pero ellos han llenado, atiborrado cada parte de la casa, y por eso no hay armonía, no hay paz, no hay relación, no hay cercanía entre los que habitan en casa. Si hay 5 cuartos y en cada cuarto hay una persona, cada uno de ellos tiene su puerta cerrada y algunos con un aviso: no entre. Nuestros hijos viven distantes, en su propio, ensimismados en sus propios mundos, en la loca carrera de este mundo y de esta vida. Y los padres, cada quien en su problemática. La madre en un rincón, porque las cosas no marchan, porque la situación no mejora en la relación de pareja, porque no se entienden bien con los hijos, porque hay una gran distancia entre unos y otros, porque en lugar de haber unidad, hay división en la casa. No hay lugar para Jesús, porque la casa, aunque esté hermosa, adornada, aunque tenga hermosos muebles, equipos de alta tecnología, sin embargo, está vacía de la presencia del Señor. Hay lugares donde uno va y hay una atmósfera, un ambiente pesado en ese lugar. La gente ni siquiera se mira, y a veces, si se miran, no es una mirada tierna, amorosa y comprensiva, sino una mirada acusadora. Y aunque no se escuchan palabras, es como si se dejara caer un martillo donde se dice: usted es esto, aquello y el otro. A veces se levantan en la casa silenciosos jueces para juzgar a cada quien, los padres a los hijos y los hijos a los padres,
por la incomprensión, porque no estuvieron en el momento que los necesitaban, porque no fueron la ayuda que ellos necesitaban y tomaron rumbos diferentes y llevan cargas enormes y terribles y pesadas de pronto de una sociedad que los corrompe y los destruye y los sume en un estado de angustia y de depresión. Hoy las muertes entre la juventud han subido sus índices muy altos por causa de gente joven desesperada que no ve un futuro, que no ve un momento de paz en sus almas. Y padres que están ocupados, afanosos, porque hay que traer mucho dinero a casa, porque hay que ganar más dinero y más dinero, porque podemos vivir bien. Pero ¿acaso el dinero me garantiza la felicidad en mi hogar? ¿Acaso el lugar de posesión alta en la empresa o en la multinacional me dará todo lo que necesito en casa? ¿Acaso no es todos los afanes de esta vida que nos están robando lo más importante, y es la unidad de una familia? Unos hijos que claman y gimen en la soledad de sus cuartos pidiendo un auxilio de un papá, de una mamá que le dé una palabra de consuelo. Una madre afligida que mira cómo su esposo se distancia cada día más de ella. Una mujer que se siente defraudada, triste y casi abandonada por las circunstancias. Hoy las casas están bonitas, sus fachadas hermosas, los lugares por dentro con muebles finísimos, pero el aroma que se siente es una pesadez terrible de alguien que está muerto y que están a punto de enterrarlo. La casa hoy está habitada de toda clase de hobbies, de distracciones, de programas de televisión. Cada quien tiene un mundo aparte: el celular, el trabajo, las ocupaciones, las amistades. Pero no hay un lugar para Jesús. En todos los ámbitos de nuestra vida hay muchos lugares de nuestra vida, de nuestro hogar, donde Jesús nunca ha podido entrar. No porque Él no quiera, sino porque nunca se lo hemos permitido. Hay lugares donde no queremos darle ninguna oportunidad a Jesús. Y cada quien arrastra sus cadenas, cada quien arrastra su dolor. Pero quiero decirle, Jesús debe habitar con nosotros en casa cada día y cada noche. No como un invitado que viene y va, sino como uno que reside en nuestra casa, como el ser más importante de nuestra casa, de nuestra familia, como el ser que necesitamos, que trae siempre cosas buenas y benditas para nuestra relación y nuestro hogar. Hoy más que nunca necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra relación con los hijos. Hoy necesitamos más que nunca la presencia de Jesús. Hoy, si usted me lo permite, es tiempo de derribar las barreras de separación entre generaciones. Hoy es tiempo de que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el de los hijos se vuelvan hacia sus padres. Hoy es el tiempo de levantar altares en los hogares unidos, donde busquemos el rostro y la bendición del Señor Jesús. ¿Sabe usted que donde está Jesús, allí está también el gozo, la paz, el amor, la comprensión, la armonía, la felicidad, la abundancia y el perdón? Donde Jesús está hay salvación y vida eterna. Donde Jesús está reina la unidad. ¿Sabe que el resultado de darle a Jesús un lugar en nuestro hogar se traduce en tener padres amorosos, hijos obedientes, sujetos, en esposas que son refugios para esposos y que serán como siempre ayudas idóneas, esposos amorosos, detallistas, hijos que tendrán padres dispuestos a escucharlos y a dialogar? En otras palabras, el resultado de tener a Jesús es tener un hogar cambiado y transformado. Un hogar donde el aroma de la armonía, del amor y de la comprensión reina. ¿Sabe que Jesús visitó 12 hogares en su peregrinación? Fue a las bodas de Caná de Galilea y mandó que unas tinajas
de piedra que estaban vacías las llenaran de agua. Porque las tinajas significan la ley y el corazón del hombre, duros, fríos, insensibles y vacíos. Pero mandó llenarlas de agua. Cuando las llenaron de agua, bastó solamente dar una orden: vaya y muéstrele al maestresala. Y el agua se convirtió en vino. Lo que no tenía color, ni olor, ni sabor, tomó color, olor y sabor. Hay hogares donde Jesús se necesita para que la vida de las personas tome nuevamente el color de la vida, el olor de la armonía y de la paz, y el sabor de la bendición de Dios en sus vidas. Fue a la casa de Pedro. Siempre que Jesús llegaba a un hogar, llegaba para hacer algo especial. Jesús quiere llegar a tu casa, 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 a la casa de todos y de cada uno de ustedes, y trae algo para darle a usted. Algo que usted necesita, que aunque usted lo ve, no quiere reconocer lo que lo necesita. Algo que le está haciendo falta. Hay algo que está muriendo en usted y necesita la intervención de Dios. Fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Alguien decía jocosamente: por eso Pedro lo negó. Amén. Amén, gracias. Fue a Capernaum y allí sanó a un paralítico. Se los subieron por la parte alta de la casa y lo bajaron ante su presencia. Y él miró la fe de los hombres que hicieron todo ese ejercicio de traerlo. No miró la fe del hombre, miró la fe de aquellos que lo habían traído. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hay muchas cosas en nuestra casa que pueden estar paralíticas, que no se mueven, que no pasa nada en esas casas. Amén. Fue a la casa de un cobrador de impuestos, a la casa de Leví, y allí hizo un milagro. Fue a la casa de Simón, de aquel Simón que le hizo una invitación para que estuviera en la casa. Y cuando llegó Jesús, apareció una mujer que se tiró a los pies del maestro y comenzó a besarla, a llorar a los pies del maestro y a besar sus pies y a enjugarlos con sus cabellos. Y él comenzó a criticar y a decir: si este verdaderamente fuera profeta, sabría que esa mujer es una mujer de muy mala reputación. A veces la gente está dispuesta a señalar, a murmurar y a hablar muchas cosas, pero no a reconocer la gran necesidad y el vacío que hay en sus corazones. Que no tengamos simplemente religión, porque religión no salva, religión no nos ayuda. La religión es simplemente un sofisma del enemigo para distraernos. El evangelio no es religión, es relación con Jesús. El evangelio no es una religión más. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que quiera recibirlo. Fue a la casa de Jairo. Su pequeña hija de 12 años había muerto. Todos ya le decían a Jairo: no molestes, tu hija ya ha fallecido, no hay nada que hacer. Pero él siguió insistiéndole. El Señor fue a la casa, entró a su casa. En la casa de Jairo había muerte, dolor y angustia, pero entró el que reina en él la vida y el poder y la autoridad. Y la que estaba muerta fue levantada en el nombre de Jesús. Marta y María, dos hermanas que siempre veían a Jesús llegar a esos parajes. Una de ellas, Marta, se acercó, salió a la puerta y le invitó que entrara. Desde ese día, la casa de Marta y María se convirtió
en un paraíso para Jesús. Porque no iba a la casa de Marta y María. Ya no la había invitado por los favores, por las misericordias, por las bendiciones, por las cosas maravillosas que hacía, por las señales prodigiosas que lo veían hacer. Lo invitaron a su casa porque él lo necesitaban. Y qué bonito cuando él se invita a Jesús, no por todo lo que él me puede dar, sino por lo que él representa para mí. Qué bonito es poderle decir a Jesús: yo te invito, siéntate aquí en este sillón. Por favor, siempre siéntate aquí en este sillón. Este lo he preparado para ti. Este le he decidido que sea dedicado a ti. Aquí ven, siéntate. Será el lugar más importante de mi casa. No por lo que tú me vas a dar, ni cómo me vas a bendecir y las cosas que me vas a conceder. Es que porque tu presencia trae para mí paz, alegría, refrigerio, descanso. Alabanzas al nombre de Jesús. El día que ella lo necesitaron, acudieron a él. Murió su hermano Lázaro, y él vino desde lejos después de 4 días de muerto y resucitó al que jamás alguien pensó que pudiera resucitar. Jesús está interesado en ir a tu casa a resucitar lo que está muerto en tu vida, en tu relación entre hijos y padres, en la relación entre esposos. A veces en la casa está muerto el respeto y el amor. Está muerta. O está en el quirófano, en la UCI, la relación de una pareja. Pero Jesús quiere llegar a su hogar a resucitarlo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entró a la casa de Zaqueo, un publicano, un ladrón. Pero es que Jesús no mira nuestra reputación. Él no se detiene a mirar lo que hemos hecho mal, porque entiende bien que si hemos cometido errores es por desconocimiento de su verdad. Él mira es nuestro corazón. Y llegó allá y le dijo a Zaqueo, porque Zaqueo se había subido a un árbol a esperar que pasara el maestro para poder al menos verlo. No quería nada más sino verlo. Y Jesús se paró debajo de ese árbol y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. El hombre corrió presuroso a su casa y a grito entero le dijo a su esposa y a sus hijos: viene el ser más importante, el ser más importante que ha pisado la tierra de Israel. Viene a mi casa, quiere estar en mi casa. Lo recibió con el corazón abierto. Y él delante de todos, tocado por la presencia de Dios. Mire, cuando Dios llega a un hogar, toca el corazón más endurecido, el corazón más pecador, más duro, que el más insensible. Lo toca porque la dulce presencia de Jesús aleja las fuerzas del mal, los demonios y toda influencia maléfica. Bendita presencia de Jesús le trajo a él convicción. ¿Y sabe qué dijo? Delante de todos los que estaban ahí, porque donde Jesús llegaba había una cantidad enorme de gente, y gritó: si alguno le he quitado, le devuelvo 4 veces más de lo que le he quitado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él es también hijo de Abraham. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero también llegó Jesús a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Pero allí llegó fue para que lo señalaran, lo sentenciaran y dijeran: hay que matarlo, hay que crucificarlo. Caifás, el sumo sacerdote,
detuvo frente a Él, al autor de la vida, y no lo aceptó. Hoy es un día especial. Aquí en este humilde lugar, aunque no lo veas, Él está presente. Se mueve. Posiblemente está tocando el corazón de alguien de los que están aquí en este auditorio. No vayas a hacerlo de Caifás, señalar, cuestionar y juzgar y condenar. Más bien, hoy dile: bienvenido, Señor, a mi casa. Pero también Él estuvo en el aposento alto, en aquella noche gloriosa, cuando les dijo a sus discípulos: quedaos aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y después de hablarles unas palabras preciosas, se despidió de ellos. No sé hoy quién quiere. ¿Hay alguno de ustedes que quiere hoy darle un lugar a Jesús en su casa? ¿Quién quiere darle un lugar a Jesús en su casa? Si usted quiere darle un lugar a Jesús, hacer un altar para Él en su casa, le voy a invitar que se coloque en pie y venga. Venga aquí y traiga eso que ha sido nocivo en su vida, en su hogar, en su relación de familia. Eso que le ha distanciado, eso que le ha deteriorado la relación, eso que ha traído una sombra casi oscura en su familia, en su relación. Venga, eso nocivo y malo, y bótelo ahí en ese canasto. Porque lo hará como un acto de fe, diciendo: renuncio a todo lo que me ha quitado la bendición, a todo lo que me ha impedido que Dios obre en mi vida. Hoy renuncio a todo lo malo, a la ira, a las peleas, a todo lo que me ha quitado la libertad, la bendición y el favor de Dios en mi vida. Levanten alto esa mano con ese aviso que dice: yo invito hoy a Jesús a mi casa. Levántelo y dígale a Él en esta hora. Dígale a Él en esta hora. Venga aquí adelante todos los que traen, todos los que tienen el aviso donde dice: yo ofrezco mi casa para Jesús. Vengan aquí adelante. Quédense aquí, no se muevan, por favor. Vamos a hacer una oración. En la cual usted le dice al Señor: yo renuncio a todo lo que me ha traído ruina, dolor, amargura, a todo lo que me ha destruido mi corazón y mi relación con mi familia, a todo lo que ha detenido tu presencia y tu bendición en mi casa. Yo hoy renuncio a todo eso. Y hoy te digo, Jesús: sí, Señor, te ofrezco mi casa, mi corazón y mi vida para ti. Vamos a hacer una oración. ¿Está dispuesto? ¿Está listo? Quisiera que usted le dijera al Señor en sus propias palabras: ya no quiero más dolor en mi casa, ya no quiero más amargura, ya no quiero vivir en más tristeza y el sentimiento de abandono, frustrados, decepcionados de la vida.
Ya no quiero vivir distanciado de mis hijos ni de mis padres. Quiero vivir en una unidad perfecta. Quiero que mi corazón y mi vida y mi casa sea una morada para Dios. Soberano Señor Jesús, mira las manos levantadas de todos los que están aquí, de los que tienen, Señor, esos letreritos donde dice: yo te ofrezco mi casa, Señor Jesús. Míralos a ellos, Señor, y ahora dígale: Señor, perdóname. Perdóname las cosas que he hecho mal, las cosas que he dejado que pasen en mi hogar, en mi vida, y que te han distanciado a ti. Pero hoy reconozco mi pecado y mi maldad, y quiero que tú de aquí en adelante, Señor, ocupes el lugar más importante de mi casa, de mi hogar, de mi vida, de mi familia. Te invito, Señor Jesús, soberano, admirable, eterno y poderoso Señor. Yo te glorifico y te exalto. Te digo y te adoro, Jesús.